Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué lindo, acá estamos juntos nuevamente para abrir la carta de nuestro Dios Creador. Gracias por acompañarme. Trae tu Biblia y oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día, gracias por tu amor, por tu precioso regalo de salvación. Ayúdanos, Señor, a contar nuestros días con sabiduría. Y ayúdanos a permanecer bajo tus alas, porque sabemos que ahí estamos seguros. Señor, tú sabes, cada ser humano es un mundo. Por favor, bendice a cada uno de los que están escuchando este audio. Y que tu Espíritu Santo se mueva potente entre nosotros hoy para entender lo que querés decirnos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Háblanos. Te amamos. Amén. La lección para el viernes 19 de octubre lleva por título Para estudiar y meditar. Se puede leer como un estudio complementario Estados Unidos en la profecía del libro El conflicto de los siglos, página 437 a la 440. Aunque la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una iglesia mundial, con muchas iglesias locales, los adventistas no pretenden ser la Iglesia Universal de Cristo. La Iglesia Universal es más amplia que cualquier confesión religiosa. Es visible e invisible, dado que está compuesta por quienes creen en Jesús y lo siguen. Esta cuestión teológica en particular se intensifica si tomamos en consideración la apostasía entre los cristianos, que el libro del Apocalipsis aborda en forma conmovedora. La iglesia pura de Apocalipsis 12 contrasta con la ramera de Apocalipsis 17, Babilonia, la gran ciudad, que a su vez contrasta con la esposa del Cordero, la ciudad santa o la Nueva Jerusalén de Apocalipsis 21 y 22. En el siglo I la Iglesia Universal quizás haya sido bastante visible. Es mucho más difícil y complejo de verla, por ejemplo, durante la Edad Media. Por lo tanto, los adventistas no limitan el concepto de la verdadera Iglesia de Dios a su confesión religiosa, ni lo extienden automáticamente a otras iglesias cristianas. La verdadera Iglesia de Dios está integrada por quienes realmente creen en Él. Dios los conoce. Por otro lado, los adventistas sostienen que son el remanente visible y especial del Dios del tiempo del fin, de Dios del tiempo del fin. De Apocalipsis 12-17 y los capítulos 12 al 14. Este remanente tiene un carácter tanto local como universal. Apocalipsis 2:24 y Apocalipsis 12:17. Preguntas para dialogar. ¿Por qué el cumplimiento de Juan 17 es tan importante para nosotros? La oración de Jesús. ¿Qué revela sobre su deseo para nuestra iglesia actual? ¿Tu iglesia local ha trabajado con otros cristianos sobre ciertos temas? ¿Qué también les fue? ¿Cómo podemos trabajar con ellos en el momento apropiado sin comprometer ninguna de las verdades que hemos recibido? ¿Y qué implicaciones hay en la siguiente declaración y cómo podemos hacerla realidad en nosotros? Si el profeso pueblo de Dios recibiese la luz tal cual brilla sobre ellos de su palabra, alcanzarían esa unidad por la cual oró Cristo, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice, hay un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Conflicto de los siglos, página 377. Resumen de la semana. La oración sumo sacerdotal de Jesús en Juan 17 es un recordatorio de que Él todavía se preocupa por la unidad de la Iglesia en la actualidad. Su oración debería ser nuestra y debemos buscar formas de consolidar nuestra fe en la palabra de Dios. El amor por los demás también debe caracterizar nuestras relaciones con todos, incluidos otros cristianos, más allá de nuestras diferencias teológicas. La meditación para hoy lleva por título Mejorad vuestros caminos.
Jeremías capítulo 7, versículo 3 dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Jerusalén se había convertido en un muladar espiritual. La fe se había olvidado. La Tierra Santa se había cubierto con el asfalto de Sodoma y Gomorra. La falsa adoración había sustituido a la adoración verdadera que transforma el corazón. La inmoralidad era subsidiada por el gobierno. Las prostitutas vivían en el templo. Los brujos y los hechiceros habían establecido sus negocios alrededor del santuario. Pero la existencia y la percepción de lo santo y lo sagrado no había desaparecido completamente. Solo estaban ocultas. Josías fue uno de los primeros en atravesar el negro velo de la impiedad. A pesar de que había iniciado su reinado siendo un muchacho de 8 años, sentía en su interior el llamado de Dios. A los 16 años de edad sintió desde lo más profundo de su corazón un vehemente deseo de servir a Dios. La abismal impiedad de su abuelo Manasés y la torpeza de su padre Amón no había podido aplastar la fe dada a los santos. Aquel medio ambiente corrompido en todos los órdenes de la vida no había podido aniquilar la obra del Espíritu de Dios. Josías se preguntó cómo podía establecer un reinado mejor que el de sus antecesores, cómo podía restablecer la salud espiritual y la bondad que se había perdido. Tenía que comenzar por algún sitio. Desde una lectura cuidadosa del libro de Deuteronomio. Así empezó, leyendo con detenimiento y estudiando Deuteronomio, que fue encontrado por el sacerdote Hilcías durante la reparación del templo. El rey experimentó el amor de Dios y el poder transformador de la verdadera adoración. Puso en práctica de inmediato todo lo que había leído y comenzó limpiando el templo. La maldad y la impiedad que surgían del templo llevaban 57 años contaminando las calles, las casas y los pueblos de la nación. La vida de las personas puede medirse por el culto que rinden. La adoración define la vida. Si la adoración está corrompida, la vida también lo estará. La gente aprendió cómo había que adorar. La religión volvió a ser lo que debía. En la historia de la reforma del buen rey Josías aprendemos muchas lecciones. Una de las lecciones más importantes, la más valiosa, es el poder que tiene la palabra de nuestro Dios para transformar nuestros corazones si se lo permitimos. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos pensar, cuando Josías oyó por primera vez en su vida la lectura del libro de la ley, sintió que su corazón se conmovía, se enamoró de Dios, se apasionó del Dios creador, sintió que Dios había hablado a su corazón y él respondió al llamado de su Dios vivo, de su Dios de lo imposible. Siempre que se lea la palabra de nuestro Dios creador con corazón sincero, habrá un avivamiento personal. Si se predica como debe ser, habrá un avivamiento en la iglesia. Y si se toma medidas, como en el caso de Josías, habrá un avivamiento nacional. Debemos aprender a adorar en espíritu y en verdad, no como nosotros queremos, sino como Dios, nuestro Dios vivo, quiere ser adorado. ¿Cómo está tu iglesia y cómo está la lectura de la palabra de Dios, la carta de tu Dios vivo? ¿La lees? ¿Te interesa saber qué es lo que quiere tu Dios? ¿Y tu adoración? ¿Qué tal es? ¿Cómo está? ¿A quién amas más que a nada? ¿Y a quién pertenece todo tu corazón? Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Jehová te bendiga y te guarde y te dé su paz.
Te invito para que mañana volvamos a estar juntos para abrir la carta de amor de nuestro Dios Creador, si Dios quiere. Y gracias, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.